No fue una pelea, no fue una traición, fue simplemente su voz, serena, distante y más fría de lo que jamás imaginé que podría ser. Estás fuera del negocio familiar, no vuelvas a llamar. Eso fue todo, sin advertencia, sin explicación. Me quedé mirando la pantalla del teléfono mientras la llamada terminaba, la finalidad de su tono hundiéndose como una piedra en aguas profundas. Había escuchado esa voz durante reuniones, negociaciones, incluso funerales, pero nunca dirigida a mí de esa manera. Permanecí inmóvil en mi apartamento en Valencia, rodeada de cajas sin abrir de mi última mudanza, recuerdos a medio empacar y una vida a medio terminar. No lloré, no grité, simplemente tecleé 2 palabras: buena suerte. Y lo decía en serio. Cualquier tormenta que ella creyera que se avecinaba, tendría que capearla sin mí. Puse mi teléfono en modo avión y salí del apartamento. Necesitaba aire. El barrio del Carmen estaba vivo aquella noche. Las luces de los bares se derramaban sobre las calles estrechas mientras grupos de turistas y locales pasaban riendo. Yo caminaba entre ellos como un fantasma, invisible en mi propia piel. Las torres de la catedral se alzaban contra el cielo nocturno, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban a sus pies. Pensé en mi madre, doña Elena Méndez, la matriarca indiscutible de Méndez Inversiones, una mujer que había convertido un pequeño negocio familiar en un imperio que extendía sus tentáculos por toda España y Latinoamérica. Siempre supe que existía un lado oscuro en nuestras operaciones, dinero que aparecía demasiado rápido, competidores que desaparecían misteriosamente del mercado, políticos que repentinamente se volvían nuestros aliados más fieles. Lo sabía, pero durante años miré hacia otro lado, justificándolo como el precio del éxito en un mundo despiadado, hasta hace 6 meses, cuando descubrí los documentos en la oficina de mi tío Ricardo, pruebas de malversación, blanqueo de capitales, incluso vínculos con organizaciones que preferí no nombrar ni en mis pensamientos. Confronté a mi madre, esperando... ¿qué? ¿Negación? ¿Explicaciones? ¿Arrepentimiento? En lugar de eso, recibí una mirada calculadora y una advertencia velada. Hay cosas que no entiendes, Lucía. Este negocio requiere decisiones difíciles. Las semanas siguientes fueron una guerra fría entre nosotras. Yo alejándome gradualmente, ella observándome como un halcón. Hasta que finalmente presenté mi dimisión formal del consejo directivo. Pensé que habría resistencia, quizás incluso una confrontación. En cambio, hubo un silencio ensordecedor. Y luego, hoy, esa llamada. Me senté en un banco de la Plaza de la Virgen, observando la fuente donde Turia y sus 8 acequias derramaban agua perpetuamente. Mi abuelo solía traerme aquí cuando era pequeña. El agua siempre encuentra su camino, Lucía, me decía. Como el dinero, como el poder, como la verdad. Qué ingenua fui al creer que podría simplemente alejarme del legado Méndez. Mi teléfono seguía en modo avión cuando regresé a mi apartamento cerca de la medianoche. El espacio vacío me recibió con su indiferencia. Había intentado hacer de este lugar algo mío, algo separado de la influencia de mi familia. Pero incluso los cuadros en las paredes, obras de artistas emergentes que había descubierto en mis viajes, me parecían ahora extraños, como si pertenecieran a una versión de mí que ya no existía. Abrí una botella de Rioja y me serví una copa generosa. El vino era un regalo de mi padre antes de que falleciera hace 3 años. Un hombre gentil, atrapado en el mundo despiadado de mi madre. Su muerte había sido el principio del fin para mí. Sin su presencia moderadora, vi con claridad en qué se había convertido el negocio familiar, en qué nos habíamos convertido todos. Esa noche, dormí sin sueños. Un vacío negro que reflejaba el abismo que se había abierto entre mi pasado y mi futuro. No esperaba nada al día siguiente, hasta que volví a encender mi teléfono y lo vi. 34 llamadas perdidas, todas de mi madre. Mi garganta se tensó. El silencio se había hecho añicos, convirtiéndose en algo completamente diferente. Pánico. Algo había sucedido. El sol de la mañana valenciana entraba por las ventanas, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire como pequeños universos. Miré fijamente mi teléfono, sintiendo el peso de cada una de esas llamadas perdidas. Mi madre nunca llamaba 2 veces, apenas llamaba una vez. Algo estaba mal, muy mal, pero la herida del día anterior seguía fresca, sangrando silenciosamente bajo mis costillas.
¿Debería siquiera devolver la llamada? Mi mano tembló ligeramente mientras sostenía el teléfono. Un instante de duda, un momento de vacilación, y luego, la decisión. Porque a pesar de todo, seguía siendo mi madre. Y si Elena Méndez, la mujer de hierro de los negocios españoles, estaba asustada, entonces todos deberíamos estarlo. La primera llamada llegó a las 6:14 de la mañana. El resto siguió como un coro de desesperación. 6:22, 6:38, 6:45. Desplacé mi dedo por la pantalla, revisándolas una a una, mi corazón latiendo más rápido con cada marca de tiempo. Mi madre nunca llamaba 2 veces, apenas llamaba una vez. Algo estaba mal, muy mal, pero la herida del día anterior seguía fresca, sangrando silenciosamente bajo mis costillas. ¿Debería siquiera devolver la llamada? Abrí mi buzón de voz. No había dejado ni un solo mensaje. Típico de ella, siempre compuesta, siempre críptica, excepto que ahora, el número de llamadas contaba una historia diferente. Esto no era solo ella tratando de recuperar el control o manipularme para que volviera al redil. Esto era miedo. Y si mi madre tenía miedo, necesitaba saber por qué. En contra de cada instinto que me gritaba que me mantuviera alejada, marqué el número. Sonó una vez, luego 2. Entonces contestaron. Pero no era su voz. Era la ama de llaves, Carmela. Y Carmela estaba llorando. Señorita Lucía, gracias a Dios. Su madre, ella, la voz de Carmela se quebró. Esta mujer que había trabajado para nosotros desde que yo era una niña, que había mantenido su compostura durante las peores crisis familiares, estaba desmoronándose por teléfono. ¿Qué pasa, Carmela? ¿Dónde está mi madre? Mi voz sonó extrañamente calmada, como si estuviera hablando desde fuera de mi cuerpo. La policía estuvo aquí anoche. Se llevaron computadoras, documentos. Doña Elena no ha dormido. No ha comido. Solo pregunta por usted. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La policía. La unidad de delitos económicos, seguramente. Lo que había temido durante meses finalmente estaba sucediendo. Parte de mí quería sentir satisfacción. Justicia poética para una mujer que había construido un imperio sobre arenas movedizas de moralidad dudosa. Pero en su lugar, sentí un vacío en el estómago. Voy para allá, dije, sorprendiéndome a mí misma con la decisión. Dile que llegaré en 1 hora. Mientras me vestía apresuradamente con un traje azul marino, un hábito profesional que no había abandonado a pesar de mi renuncia, mi mente repasaba escenarios frenéticamente. ¿Qué habían encontrado exactamente? ¿Quién había filtrado la información? ¿Mi tío Ricardo estaría involucrado? O quizás había sido yo misma, indirectamente, con mis preguntas indiscretas en los meses anteriores. El trayecto desde Valencia a la finca familiar en las afueras de Godella normalmente me tomaba 40 minutos. Aquella mañana lo hice en 30. Mi viejo BMW devorando la carretera como si entendiera la urgencia. La finca Méndez, una elegante construcción modernista rodeada de naranjos, había sido mi hogar durante 25 años. Ahora parecía una fortaleza sitiada. El guardia en la entrada me reconoció de inmediato. José, un exmilitar que llevaba con nosotros desde antes de mi nacimiento, inclinó la cabeza en silencioso saludo. Pero noté algo nuevo en sus ojos. ¿Era vergüenza? ¿Miedo? Las puertas se abrieron automáticamente, reconociendo el chip en mi coche. Algunos privilegios familiares eran difíciles de revocar, aparentemente. El camino de entrada estaba inusualmente vacío. Normalmente, habría al menos 3 o 4 coches de ejecutivos, asesores o socios comerciales. Hoy, solo estaba el Mercedes negro de mi madre y un coche desconocido, un Seat León gris que parecía fuera de lugar entre tanto lujo ostentoso. Carmela me esperaba en la puerta principal, su uniforme impecable como siempre, pero con los ojos enrojecidos y las manos inquietas. «Está en el despacho», dijo, sin necesidad de especificar más. El despacho de mi madre siempre había sido su santuario, el corazón de su poder. Ubicado en la planta baja, con vistas a los jardines y la piscina, era una habitación que inspiraba tanto admiración como temor. ¿Cuántas veces había sido llamada allí para recibir elogios por mis logros académicos o reprimendas por comportamientos inapropiados para una Méndez? ¿Cuántas veces había observado desde la puerta cómo mi madre destruía carreras con una sola llamada telefónica?
Respiré profundamente antes de tocar. 3 golpes suaves, nuestro código familiar. No hubo respuesta, pero entré de todos modos. Y ahí estaba ella. Elena Méndez, la mujer que convertía salas de juntas en campos de batalla con solo entrar, estaba sentada tras su escritorio de caoba, pero no como solía hacerlo. Su cabello, siempre un arma de elegancia, caía en mechones cansados. Sus ojos, habitualmente calculadores, estaban abiertos con algo que nunca había visto en ella: impotencia. No estaba sola. Frente a ella, dándome la espalda, había un hombre de mediana edad con un traje gris que había visto mejores días. Al oírme entrar, se volvió. No lo reconocí de inmediato, pero su expresión, una mezcla de sorpresa y reconocimiento, sugería que él sí me conocía a mí. «Lucía», dijo mi madre, y su voz sonaba envejecida 10 años. «Te presento a Carlos Vega, inspector de la Unidad de Delitos Económicos». El hombre extendió su mano. La estreché automáticamente, sintiendo la textura áspera de su piel contra la mía. «Señorita Méndez», dijo con un acento andaluz apenas perceptible. «Su madre me estaba hablando de usted. Exdirectora de Operaciones Internacionales, ¿correcto? Renunció hace 6 meses». Asentí, incapaz de determinar si aquello era una simple confirmación o una acusación velada. Mis ojos se desviaron hacia el escritorio de mi madre. Estaba inusualmente desordenado. Papeles esparcidos, carpetas abiertas, una taza de café a medio beber. «Han congelado todo», susurró mi madre. «Dicen que es fraude, malversación. Tu tío Ricardo ha desaparecido. El consejo votará mañana». Tomé aliento, y sabía a traición antigua. El negocio, nuestro negocio, no era limpio, no realmente. Me había alejado porque vi cómo las sombras se volvían más oscuras. Ella me cortó antes de que pudiera hablar. Y ahora, la podredumbre había salido a la superficie. El inspector Vega observaba nuestro intercambio con interés profesional. «Señorita Méndez», dijo dirigiéndose a mí, «estoy seguro de que entiende la seriedad de la situación. Estamos hablando de cargos que podrían resultar en penas considerables». Me senté en una de las sillas frente al escritorio, repentinamente consciente del peso de la situación. «¿Qué exactamente han encontrado, inspector?» «Discrepancias en las cuentas de la empresa en Panamá. Transferencias a sociedades fantasma en las Islas Caimán. Documentación falsificada para licitaciones públicas». Enumeró los delitos como quien lee una lista de la compra. Y eso es solo lo que hemos podido confirmar hasta ahora. Miré a mi madre. Su rostro, normalmente una máscara impenetrable, mostraba ahora todas las grietas de una vida construida sobre mentiras estratégicas. Me necesitaba porque yo era la única que sabía dónde estaban enterrados los cadáveres y cómo exhumarlos sin quemar toda la casa. El inspector Vega se marchó poco después de mi llegada, no sin antes dejar claro que volvería al día siguiente. Su presencia había dejado un rastro de tensión en el aire, como el olor a ozono después de una tormenta eléctrica. Cuando la puerta principal se cerró tras él, mi madre se desplomó en su silla, una rendición física que jamás le había visto permitirse. «¿Desde cuándo lo sabes?», pregunté, mi voz cortando el silencio como un cuchillo. Ella levantó la mirada, sus ojos oscuros ahora hundidos en un rostro pálido. ¿Saber qué, exactamente? Que todo esto iba a explotar, que Ricardo estaba desviando fondos, que las autoridades estaban investigando. Una sonrisa amarga curvó sus labios. «¿Crees que te habría alejado si lo hubiera sabido? Te necesitaba aquí, Lucía. Siempre fuiste la más inteligente, la más cuidadosa». Respiré hondo, intentando controlar la mezcla de emociones que amenazaba con ahogarme. Rabia, tristeza, un retorcido sentido de satisfacción. «No me alejaste tú. Me fui yo cuando descubrí hasta dónde llegaba la corrupción. Te confronté. Te di la oportunidad de hacer las cosas bien». «¿Hacer las cosas bien?». Su voz recuperó algo de su antigua dureza. «Este negocio no se construyó haciendo las cosas bien. Tu abuelo no conquistó media Andalucía siendo un santo. Tu padre no expandió a Latinoamérica siguiendo todas las regulaciones. Caminé hasta la ventana, observando los jardines perfectamente cuidados. Jazmines y bugambillas trepaban por las pérgolas, ajenos al drama humano que se desarrollaba a unos metros. Cuántas fiestas se habían celebrado allí, cuántos acuerdos se habían cerrado entre copas de cava y risas calculadas. «¿Dónde está Ricardo?», pregunté sin volverme.
No lo sé. Por primera vez, detecté auténtico miedo en su voz. Desapareció hace 3 días. Se llevó su pasaporte, pero no su teléfono. Marisol dice que no se llevó ni un cambio de ropa. Marisol, la esposa de mi tío. Una mujer elegante y fría que siempre me había tratado con una cortesía distante. Me pregunté si ella también estaría implicada o si, como tantas otras en nuestra familia, había aprendido a no hacer preguntas inconvenientes. ¿Y el consejo? Se reúnen mañana a las 10. Santiago Herrera está liderando la oposición. Santiago Herrera, el viejo socio de mi padre. Un hombre que siempre me había parecido demasiado afable, demasiado complaciente. Ahora entendía por qué. Había estado esperando su momento, acumulando poder en las sombras mientras mi familia se autodestruía. Me giré para enfrentar a mi madre, la mujer que me había enseñado a ser despiadada en los negocios y diplomática en sociedad, la mujer que nunca mostró debilidad, ni siquiera cuando enterramos a mi padre. ¿Qué quieres de mí, mamá? Mi voz sonaba cansada incluso a mis propios oídos. Necesito que me ayudes a encontrar pruebas contra Santiago. Sé que hay algo. Tu padre siempre desconfió de él, pero nunca encontró nada concreto. Por supuesto, no me pedía ayuda para limpiar la empresa, para corregir los errores, para enfrentar las consecuencias de años de acciones cuestionables. Me pedía que la ayudara a encontrar un chivo expiatorio. ¿Y si no quiero hacerlo? Sus ojos se estrecharon, un destello de la antigua Elena Méndez, asomando entre las grietas de su fachada rota. Entonces todo se derrumba. Y aunque ya no formes parte de esto, tu nombre sigue siendo Méndez. Las salpicaduras te alcanzarán, te guste o no. La casa estaba en caos. Papeles esparcidos por el suelo de mármol, monitores de seguridad parpadeando con estática y un silencio tan fuerte que parecía un grito. Carmela me condujo al estudio después de que mi madre subiera a descansar. Ese era el verdadero centro neurálgico del Imperio Méndez, no el despacho oficial donde recibíamos a socios e inversores. El estudio estaba en el sótano, protegido por una puerta blindada y un sistema de reconocimiento dactilar. Para mi sorpresa, mi huella digital seguía funcionando. Dentro, todo estaba exactamente como lo recordaba. Paredes revestidas de madera oscura, estanterías llenas de archivadores, una mesa de conferencias en el centro, y en un rincón, el viejo ordenador que contenía los archivos más sensibles de la empresa. Me senté frente a la máquina, encendiéndola con un suspiro. El sistema operativo era antiguo, deliberadamente obsoleto para dificultar los ataques externos. Mi padre siempre desconfió de la nube y las redes. Lo que no está en papel o en esta máquina no existe, solía decir. Una filosofía que ahora podría salvarnos o condenarnos definitivamente. Las horas pasaron mientras buceaba en carpetas cifradas y documentos protegidos. Encontré los rastros del fraude rápidamente, transferencias a empresas offshore, contratos con cláusulas ocultas, pagos a políticos camuflados como servicios de consultoría. La extensión de la corrupción era abrumadora, incluso para alguien que había crecido en este mundo. Pero lo que buscaba era más específico: la conexión con Santiago Herrera. Si mi madre tenía razón, y él estaba detrás de la caída de mi tío Ricardo, debía haber dejado algún rastro. Casi al amanecer, lo encontré. Un correo electrónico enviado desde una cuenta anónima a la Fiscalía Anticorrupción, detallando específicamente las operaciones de Ricardo en Panamá. El remitente había sido cuidadoso, pero cometió un pequeño error. Usó una frase peculiar: "El águila nunca caza donde anida", que yo había escuchado a Santiago repetir innumerables veces. Era su mantra personal, su filosofía de negocios. No era una prueba concluyente, pero era un inicio. Copié todos los archivos relevantes en un pendrive y apagué el ordenador justo cuando los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por las pequeñas ventanas del sótano. Subí a la cocina, donde Carmela ya preparaba café. Me miró con una mezcla de compasión y respeto. ¿Ha encontrado algo, señorita Lucía? Tal vez. Acepté la taza que me ofrecía, saboreando el amargo líquido. ¿Dónde está mi madre? En su habitación. No ha dormido en toda la noche. ¿Y los demás empleados? Carmela bajó la mirada. Muchos no han venido hoy. Dicen que no quieren estar asociados con problemas. Las ratas abandonando el barco. Era de esperar. La lealtad en nuestro mundo siempre ha tenido un precio. Y cuando ese precio incluye posibles cargos criminales, las lealtades se evaporan rápidamente.
Subí las escaleras hacia el ala este, donde se encontraba la suite principal. Llamé suavemente a la puerta de mi madre. No hubo respuesta. Entré de todos modos. La encontré sentada junto a la ventana, contemplando los jardines con una mirada perdida. Llevaba una bata de seda negra y tenía el cabello recogido en un moño improvisado. Parecía más pequeña, de alguna manera, más frágil. «Creo que tengo algo», dije, mostrándole el pendrive. Se volvió lentamente, como si le costara regresar de sus pensamientos. ¿Sobre Santiago? Un indicio. No es definitivo, pero podría darnos tiempo. Asintió, un gesto mecánico. El consejo se reúne en 3 horas. Lo sé. Se produjo un silencio incómodo. Había tantas cosas no dichas entre nosotras, tantos reproches y decepciones acumuladas a lo largo de los años. ¿Por qué te quedaste?, preguntó finalmente. Después de cómo te traté, después de todo. La pregunta me pilló desprevenida. No tenía una respuesta sencilla. ¿Por qué había vuelto? No para salvarla a ella. Tal vez para salvar lo que quedaba de mi familia, de mi apellido. O quizás, simplemente, porque a pesar de todo, no podía abandonarla cuando el mundo se derrumbaba a su alrededor. No lo hago por ti, dije finalmente. Lo hago para terminar lo que empecé, descubrir la verdad, sin importar a quién destruya. No volví para salvarla. Volví para terminar lo que había empezado, descubrir la verdad, sin importar a quién destruyera. Pasé las siguientes 48 horas en un torbellino de documentos, archivos cifrados y llamadas desesperadas a aliados con los que no había hablado en años. Algunos todavía me debían favores, otros me odiaban, pero todos escucharon, porque mi apellido aún significaba algo en el sector, aunque hubiera sido exiliada. Mi madre observaba desde la periferia. No se disculpó, no me agradeció, pero vi el peso detrás de su silencio. La mujer que una vez construyó un imperio de hielo se estaba derritiendo, momento a momento. La reunión del consejo había sido pospuesta 24 horas más tras una llamada de mi parte a Javier Montero, el presidente, un viejo amigo de mi padre que siempre había mostrado cierta debilidad por mí. Necesitamos tiempo para preparar una defensa apropiada, le dije. No mencioné que también necesitábamos tiempo para fabricar un contraataque. Me instalé en el antiguo despacho de mi padre, un espacio más pequeño y acogedor que el de mi madre, con vistas a los huertos de naranjos. Las paredes estaban decoradas con fotografías de sus viajes, la Patagonia, el Machu Picchu, el desierto de Atacama. Mi padre, Alfonso Méndez, había sido un aventurero atrapado en el cuerpo de un empresario. Ahora yo era una idealista atrapada en una trama de corrupción familiar. Necesitamos acceso a las cuentas de Santiago, le dije a Raúl Vidal por teléfono. Raúl había sido mi mano derecha durante mis años en la empresa, un genio informático con una moral tan flexible como su columna vertebral. Eso es ilegal, Lucía, respondió, pero pude detectar la excitación en su voz. A Raúl siempre le habían gustado los desafíos imposibles. Todo en esta empresa es ilegal, Raúl. La diferencia es que ahora estamos intentando hacer algo bueno con ello. Escuché su risa al otro lado de la línea. Te mandaré lo que encuentre esta noche. Mientras esperaba, revisé los documentos que había recuperado del ordenador de mi padre. Entre ellos, encontré algo interesante. Una vieja fotografía digital de Santiago y mi padre en Marrakech, 15 años atrás. Ambos sonreían a la cámara, con brazos sobre los hombros del otro. Al fondo, apenas visible, había un hombre que reconocí inmediatamente, Fernando Ortiz, un político que años después sería investigado por corrupción. Un caso que, casualmente, nunca llegó a juicio porque las pruebas desaparecieron misteriosamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Raúl, un enlace a una carpeta en la nube. Lo abrí inmediatamente y comencé a revisar su contenido. Extractos bancarios, correos electrónicos, documentos escaneados. Santiago había sido cuidadoso, pero no lo suficiente. Encontré transferencias a una empresa en Gibraltar, Miramar Investments, que coincidían perfectamente con las fechas de los contratos gubernamentales que nuestra empresa había perdido inexplicablemente. La puerta del despacho se abrió y apareció Carmela con una bandeja. Le he traído algo de comer, señorita Lucía. Lleva todo el día aquí encerrada. Levanté la vista, sorprendida.
Efectivamente, el sol ya se estaba poniendo tras los naranjos. Gracias, Carmela. ¿Mi madre? Está descansando. El doctor le recetó unas pastillas. Depositó la bandeja en el escritorio. Jamón, queso manchego, pan recién horneado y una copa de vino tinto. Su padre siempre decía que no se puede pensar bien con el estómago vacío. Sonreí a mi pesar. Era exactamente el tipo de cosa que Alfonso Méndez diría. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros, Carmela? 32 años, respondió sin vacilar. Llegué cuando su madre se casó con su padre. Y en todo ese tiempo, nunca... Dejé la pregunta en el aire, insegura de cómo formularla sin ofenderla. ¿Nunca pensé en irme? ¿Nunca cuestioné ciertas cosas? Completó ella con una sabiduría tranquila. Muchas veces, señorita. Pero su padre siempre decía que las familias se mantienen unidas, en lo bueno y en lo malo. Tras la marcha de Carmela, seguí trabajando. A medianoche, tenía suficiente información para hundir a Santiago Herrera. Descubrí que no solo había filtrado información sobre mi tío Ricardo a las autoridades, sino que él mismo había estado desviando fondos de la empresa durante años. Pero lo más grave era su conexión con un conocido narcotraficante colombiano, Diego Fuentes, cuyo dinero había estado lavando a través de nuestras empresas en Latinoamérica. Me recliné en la silla, agotada pero satisfecha. Con esta información, podría neutralizar a Santiago en la reunión del consejo, pero una pregunta persistía. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Salvar una empresa corrupta usando los mismos métodos que la habían llevado al borde del abismo? Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Lucía Méndez? La voz al otro lado era grave, profesional. Sí. ¿Quién es? Soy Marcos Salgado, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Necesitamos hablar. Mi corazón dio un vuelco. La UIF era un organismo aún más temido que la policía en nuestro mundo. ¿Ahora? Mañana a las 8:00, antes de su reunión del consejo. Conozco un café discreto cerca de su oficina. ¿Cómo sabe usted sobre la reunión del consejo? Pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Es mi trabajo saberlo, señorita Méndez. ¿Puedo contar con su presencia? ¿Tengo opción? Siempre hay opciones, algunas mejores que otras. Tras colgar, me quedé mirando por la ventana. La luna iluminaba los naranjos, creando sombras fantasmales en el jardín. Me sentía atrapada en una partida de ajedrez donde todas las piezas estaban manchadas, blancas y negras por igual. Subí a la habitación que aún mantenían para mí en la casa familiar. Estaba exactamente como la había dejado años atrás, cuando me mudé a mi propio apartamento en Valencia. Pósters de bandas de rock en las paredes, libros de economía y filosofía en las estanterías, y una fotografía enmarcada sobre la mesita de noche. Mi padre y yo en la cima del Teide, ambos sonriendo con el amanecer a nuestras espaldas. La tomé entre mis manos, acariciando el marco de plata. ¿Qué harías tú, papá?, susurré. No esperaba respuesta, pero de alguna manera sentí que la conocía. Alfonso Méndez había sido un hombre complejo, capaz de navegar aguas turbias sin perder su brújula moral, o al menos eso me gustaba creer. Dormí intermitentemente, perseguida por sueños donde mi padre me hablaba en acertijos y mi madre me observaba desde lejos con ojos de hielo. Me desperté antes del amanecer, con una claridad que no había sentido en meses. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. A las 7:30 estaba sentada en el Café Martínez, una pequeña cafetería cerca de las oficinas centrales de Méndez Inversiones. Pedí un café con leche y esperé. Marcos Salgado llegó puntualmente, vestido con un traje gris y una expresión insondable. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a mí. «¿Qué quiere de mí, señor Salgado?». Pidió un café solo antes de responder. «Sabemos que usted se desvinculó de la empresa hace 6 meses, precisamente por descubrir ciertas irregularidades». «¿Cómo saben eso?», ignoró mi pregunta. «También sabemos que ha estado investigando a Santiago Herrera, un hombre interesante. ¿Me están vigilando?». «Digamos que tenemos intereses comunes, señorita Méndez. Santiago Herrera lleva años en nuestro radar, pero es escurridizo». El camarero trajo su café. Salgado tomó un sorbo, sin prisa, antes de continuar. «Le propongo un trato. Usted nos proporciona la información que ha recopilado sobre Herrera, y nosotros suavizamos la investigación sobre su familia». Lo miré fijamente, buscando la trampa.
¿Por qué harían eso? Porque Herrera es un pez más grande. Sus conexiones con el narcotráfico lo convierten en una prioridad. Su familia, con todo respeto, es un objetivo secundario. ¿Y mi tío Ricardo? Ya lo tenemos localizado en Brasil. Es cuestión de tiempo que lo extraditemos. Tomé un sorbo de mi café, ganando tiempo mientras sopesaba mis opciones. Era un trato con fantasmas, con hombres que se movían en las mismas sombras que mi familia había habitado durante décadas. Pero también era una oportunidad. La sala de juntas estaba llena, pero el aire estaba vacío, despojado de su habitual arrogancia y superioridad. Los 12 miembros del consejo ocupaban sus asientos alrededor de la larga mesa de madera de olivo, un símbolo de las raíces andaluzas de la empresa. Rostros tensos, miradas esquivas y un silencio que pesaba como plomo. Santiago Herrera presidía la reunión en ausencia de Ricardo. Vestía un traje azul marino impecable y una corbata roja que parecía una herida abierta contra su camisa blanca. A su derecha se sentaba mi madre, Elena Méndez, con el cabello recogido en un moño severo y un traje negro que acentuaba su palidez. A su izquierda, Javier Montero, el presidente nominal del consejo, un hombre cuya lealtad siempre había estado a la venta. Yo ocupaba un asiento al final de la mesa, como invitada especial. Mi presencia había generado murmullos cuando entré a la sala, la hija pródiga que regresaba en el momento de crisis. Las miradas que me dirigían oscilaban entre la sospecha y la esperanza. Damos inicio a esta sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Méndez Inversiones, anunció Santiago con voz aterciopelada. Como todos saben, nos enfrentamos a una situación sin precedentes. La desaparición de nuestro director general, Ricardo Méndez, y la investigación en curso por parte de las autoridades han puesto a nuestra empresa en una posición delicada. Hizo una pausa teatral, recorriendo la mesa con la mirada. El primer punto del orden del día es la elección de un director general interino. Dada la gravedad de la situación, propongo asumir personalmente el cargo hasta que todo se aclare. Varios consejeros asintieron. Otros mantuvieron expresiones cuidadosamente neutrales. Mi madre permaneció inmóvil, con los ojos fijos en un punto invisible sobre la mesa. Antes de proceder a la votación, intervine. Me gustaría presentar cierta información que considero relevante. Santiago me miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Señorita Méndez, con todo respeto, usted ya no forma parte de esta empresa. Su presencia aquí es meramente testimonial. Mi presencia aquí, respondí con calma, es porque aún poseo el 15% de las acciones que me dejó mi padre en herencia. Acciones que, a diferencia de mi cargo, nunca renuncié. Un murmullo recorrió la mesa. Santiago palideció ligeramente. Además, continué, creo que todos estarán interesados en conocer ciertos detalles sobre las operaciones financieras del señor Herrera durante los últimos 5 años. Sin esperar respuesta, abrí mi portátil y lo conecté al proyector. La pantalla al fondo de la sala se iluminó con un organigrama detallado de empresas pantalla, transferencias bancarias y correos electrónicos incriminatorios. Lo que están viendo, expliqué mientras me levantaba y caminaba hacia la pantalla, es un esquema de blanqueo de capitales orquestado por Santiago Herrera en colaboración con el cartel de Diego Fuentes. Los fondos entraban a través de nuestras subsidiarias en Colombia y Perú, se canalizaban a través de Gibraltar y finalmente terminaban en cuentas personales en Suiza. La sala quedó en silencio absoluto. Podía sentir los ojos de todos clavados en mí, especialmente los de Santiago, que me taladraban con odio apenas contenido. Estas son acusaciones muy graves, Lucía, dijo finalmente Javier Montero. ¿Tienes pruebas concretas? Cada documento que ven está respaldado por registros bancarios, declaraciones juradas y comunicaciones interceptadas, respondí. Y antes de que alguien pregunte, sí, esta información ya está en manos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago se levantó de un salto, su fachada de calma completamente evaporada. Esto es un montaje, una venganza personal por parte de los Méndez para desviar la atención de sus propios crímenes. Mi madre lo miró por primera vez, con una expresión indescifrable. Siéntate, Santiago, dijo con voz queda pero firme. Tu teatro ya no funciona aquí. Para mi sorpresa, obedeció, aunque sus manos temblaban visiblemente mientras se ajustaba la corbata. No pretendo negar que Méndez Inversiones ha operado en zonas grises durante años, continué.
Mi tío Ricardo deberá responder por sus acciones ante la justicia, pero lo que propongo hoy no es encubrir esos errores, sino comenzar un proceso de transparencia y regeneración. Cambié la imagen en la pantalla, mostrando ahora un plan detallado de reestructuración empresarial. Este es un programa de cumplimiento normativo diseñado por especialistas en derecho corporativo. Incluye auditorías externas, nuevos protocolos de transparencia y la creación de un comité ético independiente. Vi cómo algunos consejeros tomaban notas, mientras otros intercambiaban miradas de escepticismo. ¿Qué garantiza que esto no es simplemente una cortina de humo?, preguntó Teresa Valverde, la única otra mujer en el consejo además de mi madre. ¿Qué nos dice que los Méndez están realmente comprometidos con el cambio? Mi madre se levantó lentamente. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Elena Méndez, la matriarca, la mujer que había gobernado con mano de hierro durante décadas. Presento mi dimisión como presidenta del consejo, anunció con voz clara, y propongo a mi hija, Lucía Méndez, como mi sucesora. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Nadie esperaba esto, yo menos que nadie. La miré atónita, buscando alguna señal de que esto era una estrategia, un movimiento calculado, pero en sus ojos solo vi resignación, y quizás un destello de orgullo. Elena, no puedes hablar en serio, intervino Santiago, recuperando algo de compostura. Lucía abandonó la empresa. No tiene experiencia en gestión de crisis. Mi hija, respondió mi madre con una fuerza renovada. Es la única persona en esta sala con la integridad y la visión para salvar lo que queda de esta empresa. Fue la única que tuvo el valor de enfrentarse a mí cuando vio que las cosas estaban mal. Y ahora ha demostrado que tenía razón. Se volvió hacia mí, y por un momento vi a la mujer que había sido antes de que el poder y la ambición la transformaran. ¿Aceptas, Lucía? Sentí el peso de 12 miradas sobre mí, el peso de una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Estaba dispuesta a sumergirme de nuevo en ese mundo que tanto había intentado dejar atrás. ¿Podía realmente cambiar algo desde dentro? ¿O terminaría convirtiéndome en lo que más temía? Acepto, dije finalmente, pero con condiciones. Expuse mis términos: transparencia total con las autoridades, renuncia de cualquier consejero implicado en actividades ilícitas y un compromiso firme con la responsabilidad social corporativa. No era un plan perfecto, pero era un comienzo. La votación fue unánime, con la abstención obvia de Santiago, que abandonó la sala antes de que concluyera la reunión. Lo último que vi de él fue su espalda rígida desapareciendo por la puerta, una sombra de lo que había sido el todopoderoso socio de mi padre. Cuando la sala quedó vacía, solo quedamos mi madre y yo. El silencio entre nosotras estaba cargado de décadas de expectativas, decepciones y secretos. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente. Podrías haber propuesto a cualquiera, a Javier, incluso a Teresa. Mi madre se acercó a la ventana, contemplando los jardines donde generaciones de Méndez habían celebrado sus triunfos. Porque tú eres la única que no quiere el poder, respondió simplemente. Y eso te hace la única que puede usarlo correctamente. La miré. Esta mujer que me había criado con mano dura y expectativas imposibles. Esta mujer que nunca había dicho, te quiero, pero que ahora me entregaba su legado como prueba de algo que nunca había podido expresar con palabras. No lo hice por ti, dije, repitiendo mis palabras de días atrás. Lo hice para exponer la verdad. Lo sé, respondió con una media sonrisa. Esa es exactamente la razón por la que tiene que ser así. Salimos juntas de la sala de juntas, caminando lado a lado, pero no exactamente unidas. Afuera, la prensa esperaba como buitres, ansiosos por capturar el momento en que el Imperio Méndez mostraba sus primeras grietas públicas. Mi madre se detuvo antes de enfrentarlos. Lo hiciste bien, dijo en voz baja. Tu padre estaría orgulloso. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. 3 meses después de aquella votación, la fachada de las oficinas centrales de Méndez Inversiones lucía diferente. El antiguo logo, un águila imperial sobre un escudo dorado, había sido reemplazado por uno más sobrio, simplemente Méndez, en letras azules sobre fondo blanco. Un cambio simbólico que reflejaba transformaciones más profundas en el interior. Mi despacho, anteriormente de mi madre, también había cambiado. Retiré los cuadros de casa y los retratos familiares,
sustituyéndolos por fotografías de los proyectos sociales que habíamos iniciado. Escuelas en Colombia, centros de salud en Andalucía, programas de microcréditos en Valencia. No era suficiente para borrar décadas de prácticas cuestionables, pero era un comienzo. Firmé los últimos documentos del día y me recliné en la silla, contemplando las luces de Valencia que comenzaban a encenderse en el atardecer. La ciudad parecía diferente desde esta altura, más pequeña y manejable, como los problemas que enfrentábamos diariamente, abrumadores al principio, pero solucionables cuando se descomponían en partes más pequeñas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcos Salgado. Herrera detenido en Mallorca. Bien hecho. Sonreí a mi pesar. Santiago había conseguido eludir a las autoridades durante semanas, pero finalmente la red se había cerrado en torno a él. Según mis fuentes, estaba negociando un acuerdo para delatar a sus socios del cartel a cambio de una reducción de condena. Típico de él, siempre buscando la salida más ventajosa. Mi tío Ricardo no había tenido tanta suerte. Extraditado desde Brasil, ahora esperaba juicio en Soto del Real. Las pruebas contra él eran contundentes. Incluso con los mejores abogados, enfrentaba al menos 10 años de cárcel. El intercomunicador sonó. Era Marta, mi nueva asistente. Señorita Méndez, su madre está aquí. Respiré hondo. Nuestros encuentros seguían siendo complicados, cargados de tensiones no resueltas y palabras no dichas. Hazla pasar. Elena Méndez entró con la elegancia que siempre la había caracterizado. A sus 60 años, seguía siendo una mujer imponente, aunque ahora vestía con colores más suaves y llevaba el pelo más corto, liberada de la necesidad de proyectar una imagen intimidante. Lucía, saludó con una leve inclinación de cabeza. Mamá, no te esperaba hoy. Se sentó frente a mí, colocando cuidadosamente su bolso Loewe en su regazo. He recibido una llamada interesante. Miguel Arenas quiere comprar nuestra división latinoamericana. Miguel Arenas, el mayor rival de mi padre durante décadas. Un tiburón empresarial con fama de despiadado pero honesto. Una combinación rara en nuestro mundo. ¿Cuánto ofrece? 800 millones. Es una buena oferta. Lo es, admití. ¿Y por qué vienes a contármelo personalmente? Podrías haberlo mencionado en la próxima reunión del consejo. Sus ojos, tan parecidos a los míos, según decían, me estudiaron con una mezcla de curiosidad y resignación, porque no sé si estaré en la próxima reunión del consejo. Eso me sorprendió. Aunque había renunciado a la presidencia, mi madre seguía siendo consejera y accionista mayoritaria. ¿Qué quieres decir? Estoy considerando vender mis acciones, Lucía. Todas ellas. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿A quién? A ti, si las quieres. O al fondo de inversión noruego que me ha estado cortejando durante semanas. O quizás a una fundación. Aún no lo he decidido. La estudié, buscando señales de manipulación o estrategia oculta. No encontré ninguna, solo cansancio. El agotamiento de alguien que ha luchado demasiado tiempo. ¿Por qué ahora?, pregunté. Se tomó su tiempo para responder, mirando por la ventana hacia la ciudad que había sido testigo del ascenso y caída de tantas fortunas, incluida la nuestra. Porque ya no pertenezco aquí, dijo finalmente. La empresa que construí ya no existe, y la que estás construyendo tú no me necesita. No había amargura en su voz, solo una constatación de hechos. Me sorprendió darme cuenta de que, por primera vez en mi vida, sentía algo parecido a la compasión por mi madre. ¿Qué harás? Una sonrisa fugaz cruzó su rostro. Tu padre siempre quiso comprar una casa en Toscana. Creo que es hora de cumplir ese sueño por los dos. Me quedé en silencio, absorbiendo la imagen de Elena Méndez, la mujer de hierro de los negocios españoles, retirada en una villa italiana, lejos de los consejos de administración y las batallas corporativas que habían sido su vida. Te mereces descansar, dije finalmente. Asintió, y por un momento pareció vulnerable, casi frágil. Luego se recompuso, volviendo a ser la mujer pragmática que siempre había conocido. Sobre la oferta de Arenas, creo que deberías aceptarla. Usar ese capital para fortalecer nuestras operaciones en España y el resto de Europa. Un nuevo comienzo, sin las complicaciones de nuestro pasado en Latinoamérica. Lo consideraré, respondí, sabiendo que probablemente tenía razón. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar. Algunos negocios, demasiado contaminados para redimirse.
Se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Lucía, lo que estás haciendo con la empresa es bueno, diferente a lo que yo habría hecho, pero bueno. Viniendo de ella, era el mayor cumplido posible». Asentí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para responder. Cuando la puerta se cerró tras ella, me quedé contemplando el despacho que una vez fue suyo, las decisiones que había tomado aquí, los imperios que había construido y destruido, las vidas que había alterado, incluida la mía. 2 semanas después, firmé la venta de nuestra división latinoamericana a Miguel Arenas. El mismo día, mi madre formalizó la transferencia de sus acciones a una fundación que llevaba el nombre de mi padre, una fundación que yo presidiría, destinada a reparar parte del daño que nuestros negocios habían causado a lo largo de los años. No fue un final feliz, no exactamente. Los periódicos siguieron hablando del caso Méndez durante meses. Algunos antiguos empleados fueron procesados, otros absueltos. Tuvimos que vender activos, cerrar oficinas, despedir personal. La transición hacia un modelo de negocio ético y transparente fue dolorosa, como todas las transformaciones profundas. 6 meses después de aquella votación decisiva, me encontré empacando mis cosas en el despacho, no para marcharme, sino para trasladarme a unas oficinas más modestas en el centro de Valencia. Las ostentosas instalaciones a las afueras ya no encajaban con la nueva imagen de la empresa. Entre los objetos de mi escritorio, encontré una vieja fotografía, mi padre y yo en la cima del Teide. La había colocado allí el primer día, como un recordatorio de por qué estaba haciendo todo esto. La guardé cuidadosamente en mi bolso. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi madre desde Italia. «Estoy orgullosa de ti». 4 palabras que jamás pensé que leería de ella. 4 palabras que cerraban un capítulo y abrían otro. Esa noche, caminando por el barrio del Carmen hacia mi apartamento, me sentí ligera por primera vez en mucho tiempo. No había tomado nada para mí, ni herencia, ni título, ni gloria. Solo libertad. El apellido Méndez estaba intacto, pero yo lo había transformado en algo diferente, algo mejor. El mundo fuera de aquel imperio empresarial era desordenado, ruidoso y hermosamente incierto. Y era mío otra vez. Me lo había ganado con cicatrices. A veces la echo de menos, a la madre en quien solía creer, pero luego recuerdo su voz al teléfono aquel día, fría, definitiva, como un arma. Y recuerdo mi respuesta: buena suerte. Le di lo que quería, y al final fue suficiente, para ambas. Ahora, cuando veo titulares sobre Méndez Inversiones, fusiones, nuevos proyectos, reconocimientos por transparencia corporativa, siento una mezcla de orgullo y desapego. Ya no es mi vida, aunque lleve mi nombre. Es mi legado. La herida ha cicatrizado, dejando apenas una marca que me recuerda lo lejos que he llegado. Y eso, al final del día, es suficiente.